El día de mi boda, lloré de felicidad. Él me dio el mar, me llevó a ver el mar por primera vez en mi vida. Y esa noche, en el hotel en Puerto Escondido, se sentó a la orilla de la cama, abrió la maleta y sacó una bolsa negra. Dentro de esa bolsa estaba la verdad sobre el hombre con quien me había casado. Y lo que dijo después convirtió el ruido de las olas en el sonido más triste que he escuchado en toda mi vida. Por 22 años viví con ese secreto encerrado dentro de mí. Y si abría la boca, moría. Él me lo garantizó. Esta es mi historia. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno que vinieron a hacerme compañía hoy. Qué bueno de verdad. Siéntense aquí cerquita de mí, que esta abuelita tiene el corazón pesado y ligero al mismo tiempo. Pesado por lo que vivió y ligero porque finalmente puede contarlo. Me llamo Keila Batista de Sousa. Tengo 59 años. Vivo aquí en Aguascalientes, en una casita rentada de un solo cuarto, al otro lado de la ciudad de donde vivía antes. Casita sencilla, mis amores, sencilla de verdad. Un cuarto, una cocinita, un bañito y un pedacito de patio, donde la Paz le gusta tomar el sol por las mañanas. La Paz es mi perrita, mestiza, parda, cojea de una patita delantera. Apareció en mi puerta un día de lluvia fuerte, toda mojada, toda triste, con hambre y con miedo, igualita a mí cuando salí de aquella casa hace 4 años. Le di de comer y nunca más se fue. Le puse el nombre de Paz porque era lo que más necesitaba en toda esta vida. Y miren, mis queridos, ella me lo dio. Esta perrita coja me dio más paz que 22 años de matrimonio. Hoy me encontraron aquí en mi patiecito cuidando a mis pajaritos. Tengo 3 jaulas colgadas allá en la pared del patio, debajo del mango viejo que ya estaba aquí cuando me mudé. 2 canarios y un jilguerito que canta tan bonito por las mañanas que me despierto sonriendo cada santo día. Es lo primero que escucho cuando abro los ojos, su canto. Y para quien vivió 22 años despertando con miedo, despertar con canto de pajaritos es una bendición que no tiene precio. Tomo el agua filtrada, les cambio el aguita con cuidado, les pongo el alpiste fresquito que compro allá en la tiendita de Don Expedito. Cada semana limpio el fondo de las jaulas despacito para no asustar a los animalitos. ¿Saben qué les platico? Les digo buenos días, les pregunto si durmieron bien. Les digo que el café de olla ya casi está listo. Ellos responden cantando. Y ese canto, mis amores, es más bonito que cualquier música del mundo entero, porque es un canto libre. Es el canto de quien no tiene miedo de cantar. Y yo pasé mucho tiempo sin cantar por miedo, entonces sé el valor que tiene una voz libre. Empecé a cuidar pajaritos porque una vecina de aquí, la doña Nadir, que es una señora de unos 70 y tantos años que vive 2 casas más adelante, me regaló el primer canario cuando me mudé para acá. Ella se dio cuenta de que yo era una mujer triste, callada, que vivía con la puerta cerrada. Vino un día con la jaula en la mano y me dijo: Keila, los pajaritos en casa espantan la tristeza. Y la espantaron de verdad. Ese cantito por las mañanas entró en mi alma y fue limpiando el silencio pesado que vivía dentro de mí. Porque yo viví 22 años en el silencio, mis queridos. Un silencio que no era paz, era miedo. El silencio de quien no podía hablar, no podía preguntar, no podía llorar fuerte. Y cuando ese silencio finalmente terminó, yo ya no sabía lo que era un ruido bueno. Los pajaritos me enseñaron de nuevo. Me enseñaron que existe un ruido que cura, que consuela, que arrulla. Ah, y antes de que yo continúe mi historia, quería hacerles un pedido muy especial a ustedes que me están viendo ahorita, ¿verdad? Cuéntenme aquí en los comentarios, por favor, de qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Me están viendo de madrugadita bien temprano tomando su cafecito de olla después del almuerzo en esa flojera buena o ya de nochecita antes de dormir con la luz apagada? Esta abuelita lee cada comentario, mis amores. Les juro que los leo. Los leo uno por uno con cariño, con atención. Y me pongo tan feliz de saber de dónde son y cuándo sacan un ratito del día para escuchar a esta viejita contar sus historias. Cuéntenme, ¿verdad?
Y si pueden, denle una clicadita al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna historia y déjenle un like a este video. Ustedes no saben cuánto eso le ayuda a esta abuelita. Cada like, cada suscripción, es como si ustedes jalaran una silla y se sentaran aquí a mi lado en el patio. Y yo los necesito a mi lado. Vamos a crear una cadena de cariño, ¿verdad? Bueno, mis queridos, ahora necesito contarles algo que guardé dentro de mí por más de 2 décadas. Algo que me comió por dentro, que me quitó el sueño, que me hizo tenerle miedo a la oscuridad, al silencio, al ruido, a todo. Yo viví casada con un hombre que todo el mundo creía que era bueno, honesto, trabajador, generoso. Gente que le sonreía a todos, que invitaba cervezas a los amigos, que iba a la carne asada del vecino y le daba la mano a cada uno. Y por fuera él era eso mismo. Pero por dentro, detrás de las puertas cerradas, ese hombre era otra persona. Una persona que yo descubrí en la primera noche de casada y que me hizo prisionera del miedo por el resto del matrimonio entero. Pero para que entiendan cómo llegué hasta ese cuarto de hotel en Puerto Escondido, en aquella noche que cambió mi vida para siempre, necesito volver al principio, allá donde todo comenzó, cuando yo era una niña descalza corriendo por las calles de tierra de Aguascalientes, sin saber que la vida me iba a jugar la broma más cruel que alguien puede vivir. Nací en 1967, aquí mismo en Aguascalientes, ciudad caliente, mis amores, caliente de doler. Ese sol que raja el suelo, 40 grados a la sombra y el polvo que se pega en todo, en la ropa, en el cabello, en los dientes, en el alma. El polvo de Aguascalientes es como la nostalgia. Uno trata de quitarlo y siempre vuelve. Pero a mí me gustaba el calor, el olor a tierra mojada cuando la lluvia finalmente llegaba después de meses y meses de sequía, el ruido de las chicharras cantando en la tardecita cuando el sol empezaba a bajar. Me gustaba el olor a guayaba madura que venía de los patios, el sabor del mango que robábamos del árbol del vecino, don Damián, que fingía que no veía, pero sí veía y se reía por dentro. Aguascalientes era mi mundo entero y yo no conocía otro. Mi mamá se llamaba Raimunda. Raimunda Batista, mujer fuerte, seca de cuerpo, flaca de hueso, de esas que parecen hechas de mezquite de tan resistentes. Morena quemada de sol, manos gruesas, uñas cortas de tanto refregar ropa. Ella trabajaba lavando ropa ajena. Cada santo día se levantaba a las 4 de la mañana antes de que el sol pensara en salir. Juntaba los bultos de ropa sucia que las patronas mandaban e iba al lavadero comunitario allá al final de la calle. Lavaba, refregaba, exprimía, tendía en el tendedero. Manos rojas, espalda encorvada, rodillas en el suelo de cemento. Yo iba con ella a veces, me sentaba en una piedra a un lado y me quedaba mirando a esa mujer trabajar como máquina que nunca se cansa. Ella cantaba mientras lavaba. Siempre las mismas canciones de iglesia, esas bien tristes, de sufrimiento y redención, que hablaban de Dios que no abandona y de camino que algún día mejora. La voz de ella era bonita, mis amores, fina, temblorosa, pero bonita. Una voz de quien sufrió pero no perdió la fe. Y yo me quedaba ahí escuchando, sentadita en la piedra, mirando a mi mamá refregar ropa ajena bajo el sol caliente y pensando que esa mujer era la criatura más fuerte que Dios había puesto en esta tierra. A mi papá no lo conocí. Él se fue antes de que yo naciera. Mi mamá decía que era camionero, hacía rutas largas y que un día salió a un viaje y no volvió más. No murió, no mandó carta, no mandó dinero, no mandó ningún recado con nadie. Desapareció, se evaporó, como si nosotras no existiéramos, como si yo no estuviera naciendo en la panza de mi mamá. Mi mamá nunca habló mal de él, nunca, ni una sola vez. Cuando yo le preguntaba por mi papá, ella dejaba de refregar la ropa, miraba al cielo y decía: «Él siguió su camino, hija. Nosotras seguimos el nuestro, y ya». Y nuestro camino era esa casita de adobe, en la colonia San Benito, con piso de tierra apisonada, techo de lámina vieja que goteaba cuando llovía fuerte, y una puerta de madera que no cerraba bien,
y que asegurábamos con un pedazo de ladrillo por dentro. Éramos 4 en esa casa pequeña: mi mamá, yo, mi hermano Cicinho, que era 2 años mayor que yo, y mi abuela Lucinda, mamá de mi papá, que se quedó viviendo con nosotras aún después de que su hijo se fue por el mundo. Mi abuela Lucinda era una señora menudita, arrugada como ciruela pasa, con los ojos casi cerrados de tan apretados por el sol de los años, y que pasaba el día entero sentada en una silla mecedora en el porchito de la entrada, fumando su pipa de barro y hablando sola. Ella contaba historias de la gran sequía de antes, de cuando el río casi se secó y los peces murieron en los charcos y la gente tuvo que comer raíces del monte y corteza de árbol para no morirse de hambre. Yo me sentaba en el suelo de tierra apisonada a sus pies, recargada en la silla, y me quedaba escuchando esas historias con los ojos muy abiertos, fascinada, con miedo, con curiosidad. Mi abuela Lucinda era mi diccionario vivo de Aguascalientes, mi enciclopedia ambulante de todo lo que había pasado en esa ciudad antes de que yo naciera. Nuestra casa era sencilla, mis queridos, pero era nuestra. Mi mamá le tenía orgullo a ese pedacito de tierra. Había un fogón de leña en la esquina de la cocina, hecho por el vecino don Damián, que además de tener árbol de mango en el patio, sabía hacer fogones, una olla de aluminio grande, toda abollada, donde mi mamá hacía el arroz con frijoles de cada día, y una cubeta de zinc enorme donde nos bañábamos. Agua de la llave no había. El agua venía de una pila comunitaria que quedaba a 3 cuadras de distancia. Y éramos yo y el Cicinho quienes cargábamos los cubos cada mañana bien temprano antes de ir a la escuela. 2 cubos cada uno, equilibrándolos en la cabeza con un trapo doblado por debajo para no lastimarnos, caminando despacito para no derramar ni una gota. Quien derramaba volvía por más. Esa era la regla y yo no derramaba. Aprendí desde temprano a equilibrar peso en la cabeza y en la vida, y esa habilidad me salvó más de lo que me imaginaba. El Cicinho era mi compañero de todo, mi socio, mi protector, mi mejor amigo. Jugábamos juntos, nos bañábamos en el río juntos, robábamos el mango del patio de don Damián juntos, corríamos descalzos por la calle de tierra hasta que los pies se nos ponían del color del barro. Él me protegía en la escuela cuando los niños se burlaban de mí por la ropa vieja y el zapato roto. El que se mete con Keila se mete conmigo, decía él, chiquito, más bravo que el mismo diablo. Los niños le tenían miedo, no por ser grande, sino por ser valiente. Después de la escuela, íbamos al río, a ese tramo de aguas tranquilas cerca del puente viejo, y nos quedábamos nadando, buceando, jugando a quién aguantaba más la respiración bajo el agua. Regresábamos a la casa mojados, con hambre, con el cabello lleno de arena, y mi mamá ya estaba esperando en la puerta con esa cara de quien sabía que habíamos ido al río de nuevo. Fingía que regañaba. Estos muchachos se van a ahogar un día. Pero ponía el plato de comida en la mesa enseguida. Arroz, frijoles y tortillas con carne seca cuando el mes estaba bueno. Carne de res deshebrada con esas tortillas gruesas que son la cara de Aguascalientes. Cuando el mes no estaba bueno, era solo el arroz con frijoles puros. Y le dábamos gracias a Dios y comíamos hasta el último grano, porque había vecinos que ni eso tenían. Los fines de semana, mi mamá hacía pozole, ese platillo que huele a fiesta y que tomaba cuenta de toda la calle, y las vecinas venían a pedir un tantito. Mi mamá siempre daba. La comida no se le niega a nadie, decía ella. Y en los días de fiesta, cuando había algún santo patrono que celebrar, mi abuela Lucinda hacía un mole especial con chile ancho y especias que ardía en la boca, pero era tan bueno que uno lloraba y comía al mismo tiempo. Mi infancia fue pobre, mis amores. Pobre de dinero, de zapatos, de ropa nueva, de juguetes. Pero era rica de amor, de risas, de historias contadas debajo del mango, de baños de río, de cosas que no tienen precio y que el dinero nunca va a poder comprar. Yo era buena alumna. Llegaba a la escuela con el uniforme limpio aunque remendado, sin dinero para el recreo, y me sentaba en la primera fila porque la maestra, doña Clotilde, una señora gordita, de lentes gruesos y corazón enorme, decía que yo era la alumna más lista del grupo.
Me gustaba leer. Leía todo lo que aparecía frente a mí. Periódico viejo que envolvía pescado en el mercado, revista usada que la vecina tiraba, libro roto que encontraba en la calle, pedazo de papel que traía el viento. Mi mamá me miraba leyendo y decía con orgullo: «Esta niña va a ser alguien en la vida». Yo le creía. Soñaba con ser maestra, enseñarles a otros niños a leer, a escribir, a soñar con algo mejor de lo que teníamos. Pero la vida, mis queridos, no siempre sigue nuestros sueños. A veces agarra los sueños de uno, los arruga, los tira al suelo de tierra apisonada y los aplasta con el pie. Y cuando creí que mi sueño estaba empezando a tomar forma, apareció en mi vida un hombre que cambió todo, absolutamente todo. Mi adolescencia pasó rápido, mis queridos. Parece que un día estaba jugando con muñecas de olote en el patio y al otro ya era mujer hecha y derecha, con responsabilidades en la espalda y trabajo que sacar adelante. Estudié hasta la secundaria, que era el máximo que había en Aguascalientes en esa época para gente como yo, gente pobre, gente de colonia popular. La prepa más cercana quedaba lejos y para ir se necesitaba pasaje de camión todos los días, y pasaje de camión era dinero que no teníamos. Mi mamá envejeció rápido. Esa vida de sol y jabón cobró su precio. La espalda empezó a doler, las rodillas se le inflamaron, las manos se le torcieron. Ella seguía lavando ropa, pero cada vez más despacio, cada vez con más dolor. Yo veía y sufría junto con ella. Mi abuela Lucinda ya no se levantaba de la mecedora, casi no comía, pasaba el día dormitando y rezando quedito. El Ciciño, mi hermano, con 18 años, decidió irse. Se fue a la Ciudad de México a trabajar en construcción. Dijo que iba a mandar dinero y mandaba cuando podía. Pero era poco, y el DF es lejos. Y la vida allá también era dura para él. Entonces yo dejé mi sueño de maestra, me tragué el llanto, agarré el cubetón y el trapeador y me puse a trabajar. Limpieza, aseo de casas de familia. Con unos 15, 16 años yo ya estaba tallando pisos de gente que tenía estufa de gas y refrigerador, que para mí era el colmo de la riqueza. Trabajé así durante muchos años. Limpiaba la casa, tallaba baños ajenos, planchaba ropa de gente que ni me miraba a la cara. Trabajo pesado, caliente, invisible, pero honesto. Y yo le tenía orgullo a cada centavo. Los juntaba todos en una latita de leche en polvo y se los entregaba a mi mamá al final del mes. Ella contaba los billetes, contaba las monedas y decía: «Dios te va a recompensar, hija». Yo le creía, porque la fe era lo único que nos sobraba. Los años fueron pasando. Yo fui creciendo, luego mujer hecha y derecha y sola, siempre sola. Tuve algún noviecito por ahí, nada serio. Un muchacho que trabajaba en el mercado me cortejó una vez. Me llevó a tomar agua de Jamaica, pero luego desapareció. Otro, que era albañil, anduvo conmigo unos 3 meses, pero se fue a Guadalajara y nunca más dio señales. La vida de mujer pobre en Aguascalientes no era fácil para conseguir compañero, no. Los hombres querían mujer más joven, más bonita, con más posibilidades. Y yo era la Keila señora del aseo, descalza de origen, sin estudios, sin dinero, sin familia importante. Invisible, siempre invisible. Mi abuela Lucinda falleció cuando yo tenía 25 años. Se fue durmiendo en su mecedora con la pipa a un lado. Murió como vivió, quieta, sin molestar a nadie. Lloré mucho. Lloré porque ella era mi conexión con el pasado, con las historias antiguas, con el tiempo que parecía más sencillo aunque fuera difícil. Mi mamá lloró más todavía, y después de la muerte de mi abuela, la salud de mi mamá empeoró rápido. Los dolores se hicieron más fuertes, la tristeza más honda. Yo la cuidaba como podía, entre una limpieza y otra, entre un cubetón de agua y otro. Fue en esa vida, mis amores, en esa vidita de trabajo, cuidado, soledad e invisibilidad, que conocí al hombre que iba a cambiarlo todo. Yo tenía 36 años. Era el año 2001. Yo trabajaba en la clínica del doctor Venancio, en el centro de Aguascalientes, haciendo la limpieza general, pasando el trapeador en el piso de la sala de espera,
de rodillas, invisible, como siempre. La señora del aseo es invisible, mis queridos. La gente pasa por encima de uno como si uno fuera parte del piso. Nadie te mira, nadie te saluda, nadie te ve. Eres el trapeador con piernas. Pero ese día, un hombre me vio. Apareció en la clínica con dolor en la rodilla. Hombre grande, moreno, 1,78, bigote bien recortado, cabello negro peinado con gel, ropa limpia, zapato boleado, olor a colonia buena. No colonia cara de esas de plaza comercial, sino colonia buena, de hombre que se cuida, que se respeta. Se sentó en la sala de espera, cruzó las piernas y miró al piso donde yo estaba de rodillas pasando el trapeador. Y en vez de desviar la mirada como todos hacían, me miró a los ojos y dijo: ¿No tiene sed, señora? Y extendió una botellita de agua mineral. Mis amores, ustedes no entienden el tamaño de ese gesto. Nadie, en 36 años de vida, nunca me había ofrecido un vaso de agua. Yo era la señora de la limpieza, la mujer del cubetón y el trapeador. Y ese hombre me ofreció agua como si yo fuera alguien que merecía atención, como si yo fuera visible, como si yo existiera. Acepté. Tomé el agua. Él sonrió. Sonrisa amplia, bonita, de diente blanco. Y listo, empezó ahí lo que yo creí que iba a ser mi salvación y que terminó siendo mi condena. Se llamaba Ribamar. Ribamar Gómez Feitosa. 63 años hoy, que es la edad que tiene allá donde está ahorita, que es detrás de las rejas. Ribamar volvió a la clínica la semana siguiente, sin cita marcada, sin dolor en la rodilla, solo para verme. Trajo una bolsa de gorditas para mi descanso. Para que coma y descanse un ratito, dijo. La semana siguiente trajo fruta, papaya, plátano, naranja. A la siguiente trajo una flor de plástico, rosa roja de plástico, de esas que venden en la tiendita de todo a 20. Dijo: las flores de verdad se marchitan. Esta va a durar para siempre, igual que yo a tu lado. Guardo esa flor hasta hoy. Está allá en el estante de mi cocina, descolorida, polvosa, pero está. No sé por qué la guardo. Quizás porque es lo único que Ribamar me dio, que no estaba podrido por dentro. En 2 meses me invitó a salir, a tomar un agua de horchata en la plaza, a comer unas gorditas en el puestito. Fui muriéndome de vergüenza, temblando como vara verde, con mi mejor vestido, que era el único vestido que tenía, un vestido floral descolorido que mi mamá había cosido de una tela que le regaló una patrona. Él jaló la silla para que me sentara, pagó el agua, pagó las gorditas y se quedó mirándome comer con esa sonrisa, como si yo fuera lo más importante de esa plaza. Me contó que era comerciante. Tenía una tienda de refacciones de moto en el centro de Aguascalientes. Fui una vez por curiosidad. Tienda pequeña, mostrador de madera, estantes llenos de correas, pastillas de freno, retrovisor, cable de clutch, un empleado atrás del mostrador. Gente entraba y salía. Parecía legítimo, parecía negocio de verdad. Y yo creí porque cuando uno es pobre, solitaria, con 36 años de invisibilidad en la espalda y ninguna esperanza de algo mejor, uno no pregunta de dónde viene la bondad. Uno solo agradece que llegó. Anduvimos un año. Él me llevaba a cenar en restaurantes de carretera. Nada elegante, pero para mí era banquete de rey. Me compraba ropa, me compraba zapatos. Pagó para que fuera al dentista porque me daba vergüenza mi sonrisa. Me faltaban 2 dientes adelante y yo nunca sonreía para no mostrar el hueco. Él pagó la prótesis completa. El día que me puse los dientes nuevos y sonreí en el espejo por primera vez, él dijo: mi mujer sonríe con todos los dientes. Mi mujer, ya decía mi mujer desde el 2.º mes de noviazgo, y a mí me gustaba, mis amores. Me gustaba ese mí, porque pertenecer a alguien para quien nunca ha pertenecido a nada en la vida parece la mayor salvación del mundo. No lo era, pero yo todavía no lo sabía. Solo sabía que tenía un hombre que me trataba bien, que me encontraba bonita, que me daba lo que nunca tuve en 36 años. Y cuando me pidió matrimonio, una tarde de domingo en la plaza principal de Aguascalientes,
Con un anillo de oro en la bolsa, dije que sí, llorando de felicidad. Lloré tanto que ni hablar podía. Mi tía, hermana de mi mamá, lloró, la vecina lloró, todos lloraban de alegría. La señora del aseo se iba a casar con el comerciante. ¡Qué historia tan bonita!, decían. ¡Qué final tan feliz! Las historias bonitas, mis amores, son las que más esconden. Detrás de cada sonrisa perfecta, a veces, hay una oscuridad que uno ni imagina. Nos casamos en 2002. Iglesia pequeña, 50 invitados. Yo de vestido blanco, largo, con velo. Todo pagado por él. Él de traje negro, corbata, zapato boleado. El padre habló de amor, de Dios, de nuevo comienzo, de dos almas que se encontraron por la voluntad del Señor. Yo le creí a cada palabra, con el corazón lleno, con los ojos húmedos, con los dientes nuevos sonriendo para todos, le creí que Dios finalmente me había mirado. La fiesta fue en el patio de la casa que Ribamar compró para que viviéramos. Casa buena, mis amores, buena de verdad. 3 cuartos, 2 baños, cochera, patio grande con asador de tabique. Para una mujer que vivía en un cuartito de azotea, que dormía en un colchón delgado en el suelo, aquello era palacio, era castillo, era todo lo que nunca soñé tener, porque ni en los sueños me atrevía a soñar tan alto. La fiesta duró hasta medianoche. Carne asada de sobra, música norteña en el radio, cerveza fría. Sus amigos, hombres que yo no conocía, todos parecidos a él, arreglados, sonrientes, firmes en el apretón de mano, con reloj en la muñeca y camisa planchada. Mujeres bonitas, perfumadas, con aretes grandes y tacones. Gente que parecía tener dinero y confianza. Yo me sentía fuera de lugar en medio de esa gente, como pato feo en Lago de Cisnes, pero feliz. Feliz porque ahora yo pertenecía a algo, a alguien, a una casa, a un marido, a una vida que parecía finalmente haber comenzado. Cuando todos se fueron y el patio quedó vacío, lleno de vasos de plástico y servilletas arrugadas, Ribamar vino hacia mí y dijo: «Haz la maleta, nos vamos mañana temprano. Luna de miel en Puerto Escondido, Oaxaca». Yo nunca había visto el mar en la vida. 36 años viviendo en el interior de Aguascalientes, rodeada de tierra seca y polvo, y yo nunca había visto el mar. Él lo sabía. Yo le había contado un día con vergüenza que mi sueño era ver el mar antes de morir. Y él recordó y planeó. Fuimos en carro, 8 horas de camino, él manejando, yo en el asiento del copiloto, con la mano fuera de la ventana, sintiendo el viento caliente, mirando cómo cambiaba el paisaje. El monte seco de Aguascalientes fue volviéndose verde y luego arena, y luego un horizonte diferente. Mi corazón latía más fuerte a cada kilómetro. Y cuando llegamos a Puerto Escondido y bajé del carro y vi el mar por primera vez en mi vida, caí de rodillas en la arena. Lloré. Lloré fuerte, sin vergüenza, con la boca abierta, como niña. El mar era tan grande, tan infinito, tan azul, que sentí que el mundo era mucho más grande que mi vida miserable, que existían cosas más allá de Aguascalientes, más allá de la limpieza, más allá del cubetón de agua en la cabeza. Ribamar me abrazó ahí en la playa, con los pies en el agua, con el viento dándonos en la cara, y dijo: «¿Ves? Te di el mar, Keila». Me dio el mar, y esa noche, en ese cuarto de hotel con ventilador de techo ruidoso y ventana abierta hacia el mar, él me quitó todo. El hotel era sencillo: cuarto con cama matrimonial, sábana blanca, ventilador de techo que chirriaba en cada vuelta, ventana de madera que daba directo a la playa, olor a sal, a brisa marina, a libertad. El sonido de las olas entrando al cuarto era tan bonito que parecía música para dormir. Todo era perfecto, todo era romántico, todo era como en las películas que yo veía en la televisión de la vecina cuando era niña y soñaba con tener eso algún día. Yo estaba nerviosa. Boda tardía, 37 años, primera noche con marido. Yo no era inexperta, había tenido mis momentos en la vida, pero con Ribamar nunca había pasado nada, porque él dijo que quería esperar al matrimonio, que eso era cosa de hombre serio, de hombre que respeta. Y yo lo encontré bonito.
Pensé que era señal de carácter. Salí del baño con camisón nuevo, blanco, de encaje en el ruedo. Lo compré con dinero que junté en 3 meses de economía, centavo por centavo. Quería estar bonita para él. Él estaba sentado a la orilla de la cama con ropa, pantalón, camisa. No se había cambiado y su cara era diferente, seria, cerrada. Esa sonrisa fácil, amplia que siempre cargaba, había desaparecido. Desapareció como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él. Siéntate aquí. Kayla. Me senté a su lado, pensando que iba a pasar algo especial, una declaración de amor, un beso largo, algo de recién casados. Antes de que nos acostemos, necesito contarte un secreto mío. Mi corazón se aceleró, pero de buena expectativa. Pensé que iba a contar algo tonto, alguna tontería que los hombres tímidos guardan, que tenía miedo a la oscuridad, qué sé yo. Él se levantó de la cama, fue hasta su maleta grande, negra, con rueditas, abrió el cierre del compartimento de abajo, el compartimento escondido, y sacó una bolsa. Bolsa de plástico negra, pesada. La sostuvo con las 2 manos, la puso en la cama entre nosotros dos, entre mi camisón de encaje y la sábana blanca. Ábrela. Miré la bolsa, lo miré a él. Su cara era otra. No era el Ribamar de las gorditas, de la botellita de agua, de la flor de plástico. Era otro hombre, uno que yo nunca había visto en la vida. Abrí la bolsa. Dentro había algo que yo nunca había visto de cerca, solo en la televisión, en las películas de acción que pasaban en el cine del barrio. Negro, de metal, pesado, frío. Un objeto que no combinaba con nada en ese cuarto, que no combinaba con el sonido de las olas, con el olor a brisa marina, con el camisón de encaje, con la luna de miel. Jalé la mano por instinto, como quien toca hierro caliente, como quien se asusta con una víbora. Ribamar, ¿qué es eso? Él agarró aquello con naturalidad, con la misma mano que sostenía mi mano en la plaza. Movió una pieza lateral, revisó algo, lo guardó de regreso en la bolsa. Natural, como quien revisa el celular antes de dormir. Esto es quien soy, Kayla. Esto es lo que paga la casa, el carro, el dentista, la luna de miel. Esto es lo que paga todo. No entendí en ese momento. O entendí, pero mi cerebro se negó a aceptarlo. ¿Robas? Soltó una carcajada. No risa de humor, risa seca, corta, de quien encontró la pregunta muy infantil. Yo no robo, Kayla. Yo trabajo. Solo que mi trabajo es diferente de lo que imaginas. La tienda de refacciones es fachada, siempre lo fue. Y ahí me contó lo que hacía. Lo contó de manera fría, directa, como quien cuenta que es vendedor ambulante o chofer de camión. Dijo que cuando alguien debía y no pagaba, él cobraba. Cuando alguien estorbaba, él lo quitaba del camino. Cuando alguien necesitaba desaparecer, él lo hacía desaparecer. El cuarto dio vueltas. El suelo desapareció debajo de mí. El ruido del mar que era bonito se convirtió en ruido de pesadilla. Las olas que yo creí que eran libertad se volvieron pared. Yo estaba atrapada en la luna de miel. En el primer día de casada, sentada a la orilla de la cama con camisón blanco, yo estaba atrapada. Él puso ese objeto en el buró de su lado, como quien pone los lentes o el celular antes de dormir, natural. Después tomó mi cara con las 2 manos, con la misma firmeza de cuando sostuvo mis manos en el altar. Me miró a los ojos de cerca y dijo con la voz más calmada y más aterradora que he escuchado en la vida: Kayla, eres mi mujer ahora. Lo que es mío es tuyo, incluyendo mis secretos. Ahora ya sabes, y si le cuentas esto a cualquier persona que respire, a tu tía, a la vecina, al padre, al policía, a quien sea, te saco de este mundo. No es amenaza, es información. Ya lo he hecho antes y no es más difícil hacerlo con mujer que con hombre. Soltó mi cara. Ahora ven a dormir. Mañana vamos a ver el atardecer en las rocas. Se acostó. Apagó la luz. En 10 minutos estaba dormido. Respiración pesada, tranquila, de quien no tiene peso en la conciencia. Yo me quedé sentada a la orilla de la cama toda la noche, de camisón blanco, en la oscuridad,
mirando la sombra de ese objeto en el buró, escuchando el mar afuera, el mar que él me dio, el mismo mar que ahora era lo más lejos de la libertad. Porque, ¿de qué sirve el mar si no puedes nadar? La luna de miel duró 5 días. 5 días en Puerto Escondido, el paraíso, las rocas doradas, el mar de agua transparente, el atardecer más bonito que existe, la laguna azul de agua tibia, y yo viviendo cada segundo con ese peso en el pecho y esa amenaza en la cabeza. De día, él era el Ribamar de siempre, sonriente, cariñoso, educado. Me llevaba a la playa, compraba agua de coco, me tomaba de la mano, me tomaba fotos. Le pidió a un turista extranjero que nos tomara una foto juntos en el mirador con el mar atrás. Yo estoy sonriendo en esa foto, sonriendo con todos los dientes que él pagó, sonriendo con los ojos muertos. De noche, ese objeto se quedaba en el buró. Cada noche yo me acostaba y lo miraba. Negro, frío, pesado, esperando ahí en la oscuridad. Y el ruido de las olas, que debería ser canción de cuna, era la banda sonora de mi prisión. Tuvimos intimidad en ese viaje, no por voluntad mía, por miedo. Porque negarle algo a Ribamar ya lo había aprendido esa primera noche. No era opción. Y yo hice lo que él quería porque el precio de negarme podía ser demasiado alto. En el regreso a Aguascalientes, en el carro, 8 horas de camino, yo miraba el paisaje pasar por la ventana y pensaba: puedo abrir esta puerta ahorita a 100 por hora, puedo abrirla y brincar. Quizás muera, quizás me rompa todo, pero quizás sobreviva. Quizás. No brinqué porque era cobarde o porque era demasiado lista para morir en una carretera en medio de la nada. Hasta hoy no sé cuál de las dos cosas. Llegamos a Aguascalientes, a la casa bonita, 3 cuartos, asador, y la vida de casada comenzó de verdad. Por fuera, mis queridos, éramos la pareja más ejemplar de Aguascalientes, don Ribamar y doña Keila. Él en la tienda de refacciones por las mañanas, yo en casa cuidando todo. Él iba a la carne asada del vecino, don Basilio. Cada fin de semana yo llevaba la ensalada de coditos con mayonesa. Íbamos a misa el domingo por la mañana. Nos sentábamos en la tercera fila, bien cerca del altar. Poníamos dinero en el sobre del diezmo, saludábamos al padre, le dábamos la mano a todos. Normal, absolutamente normal. La mujer más normal del mundo, casada con un hombre que hacía desaparecer gente por dinero. Ese objeto de la luna de miel nunca volvió a la bolsa. Se quedó en el cajón del buró, de su lado de la cama. Siempre. Yo abría ese cajón para buscar una pila, una pastilla para el dolor de cabeza, y ahí estaba, negro, frío, pesado, esperando. A veces él lo llevaba consigo cuando salía, por dentro del pantalón, cubierto por la camisa. Salía de casa con eso en el cuerpo, como quien sale con la cartera en la bolsa. Natural. Había otro igual escondido debajo del asiento del carro y otro en el cuarto de herramientas del fondo del patio, dentro de una caja, debajo de un montón de desarmadores y pinzas. 3 que yo sabía. Probablemente había más que yo no sabía y no quería saber. Sus amigos, esos hombres arreglados de la boda, aparecían en la casa de vez en cuando, siempre de noche, siempre después de que oscurecía. Se sentaban en la sala, hablaban bajito, bebían el whisky que Ribamar guardaba en un estante alto. Yo servía los vasos, los ponía en la mesa y me regresaba al cuarto. No podía escuchar, no podía preguntar, no podía existir en esos momentos. Yo era fantasma dentro de mi propia casa. Una vez, mis amores, una vez que me marcó para siempre, yo venía regresando de la cocina con los vasos limpios y escuché un nombre que yo conocía. Don Agenor, el dueño de la panadería del centro de Aguascalientes. Hombre simpático, barrigón, de bigote, que me vendía pan fiado cuando yo era señora del aseo y no tenía dinero. Hombre bueno, de sonrisa amplia, que siempre tenía una palabra amable. Escuché a Ribamar decirles bajito a los amigos: el Agenor debe, si no paga antes del viernes, se resuelve. Resuelve. Esa era la palabra que significaba todo sin decir nada. Resolver.
El viernes siguiente, don Agenor cerró la panadería y desapareció. Su esposa, doña Teresa, le dijo a todos que él había ido a la Ciudad de México a buscar mejor trabajo. Nadie lo encontró extraño. La gente desaparece de Aguascalientes todo el tiempo. Se va, cambia de vida, prueba suerte en ciudad grande. Normal. Nadie pregunta mucho, nadie investiga. La vida sigue. Yo sabía que don Agenor no había ido a la Ciudad de México. Lo sabía en el fondo de mi alma. Pero no podía decirlo, no podía pensarlo, no podía dejar que esa información tomara forma en mi cabeza. Tenía que tragarlo, empujarlo para abajo, meterlo en un rincón oscuro de mi mente y fingir que no existía. Y a la mañana siguiente tenía que servirle el café de olla a Ribamar con el pan tostado que le gustaba, café fuerte con 2 cucharadas de azúcar, y sonreír cuando él decía, «Está rico hoy, Keila». Y yo sonreía con los dientes que él pagó. Vivir con miedo, mis amores, es diferente de lo que la gente se imagina. La gente cree que el miedo es pánico, es gritar, es temblar, es llorar todo el tiempo. No, el miedo de verdad, el miedo de ese tipo, el que dura años y años, es otra cosa. Es un zumbido bajito, constante, permanente, que nunca para, que está ahí cuando abres los ojos por la mañana, cuando te lavas los dientes, cuando cocinas el arroz, cuando barres el piso, cuando te acuestas de noche. Un zumbido que dice sin parar, sin descanso, cualquier cosa que hagas mal puede ser la última cosa que hagas. Y yo vivía en ese zumbido, 22 años en ese zumbido. Él nunca me pegó. Ribamar nunca me puso la mano encima para lastimarme. Nunca lo necesitó. Ese objeto en el cajón hacía el trabajo solo. La frase de la luna de miel hacía el trabajo. Si lo cuentas, te saco de este mundo. Una frase sola, dicha una sola vez. Y yo obedecí por 22 años enteros. Él no necesitaba levantar la voz, no necesitaba repetir la amenaza. Bastaba una mirada sola. Yo preguntaba, «¿Ribamar? ¿A dónde vas?» Y él volteaba la cabeza despacio. Me miraba con esos ojos negros, profundos, sin brillo, por 2 segundos. ¿Solo 2 segundos? Y yo me tragaba la pregunta y decía, «Nada, olvídalo. Buenas noches». Yo no tenía celular propio. Él me dio uno, pero sabía la contraseña, revisaba las llamadas, leía los mensajes, miraba el historial. Si yo recibía una llamada de número desconocido, él preguntaba quién era. Si tardaba en contestar, preguntaba por qué. No tenía dinero propio. Él me daba un gasto de 200 pesos por mes para cosas de mujer, toallas sanitarias, crema, esas cosas. Yo no salía sola. Iba al mercado con él, a misa con él, al médico con él. Él se quedaba en la sala de espera de la clínica mientras yo consultaba. Decía que era para hacerme compañía. Compañía y vigilancia en la boca de Ribamar eran la misma palabra. Yo no visitaba a mi tía, que vivía a 10 minutos de distancia. «Tu tía hace muchas preguntas», decía él. No tenía amigas. «Mujer que platica mucho con otra mujer chismea», decía él. No iba a casa de la vecina a tomar café. No iba al mercado sola. No iba a ningún lado sin que él supiera, sin que él autorizara, sin que él estuviera pendiente. Yo era libre, mis queridos, libre en el papel. Ninguna puerta de la casa estaba cerrada con candado. Ninguna ventana tenía reja por fuera. Yo podía abrir la puerta de enfrente y salir caminando a cualquier hora del día o de la noche. Pero, ¿para ir a dónde? Si iba a casa de mi tía, él iba por mí en 10 minutos. Si agarraba un camión para cualquier ciudad, él me encontraba ese mismo día. Encontrar gente era su trabajo. Él encontraba a cualquier persona en cualquier lugar. Me encontraría en cualquier rincón del mundo. La prisión más eficiente del mundo, mis amores. No tiene reja, no tiene candado, no tiene carcelero. Tiene miedo, solo miedo, y el miedo basta. Él salía de noche, a veces tarde, 11, medianoche. Se ponía ropa oscura, agarraba la llave del carro y decía, «Voy a resolver una cosa, regresa a la cama». Y salía. Y yo me quedaba despierta esperando, no por extrañarlo, por miedo, porque cuando él salía de noche a resolver, yo sabía en el fondo lo que eso significaba.
aun sin querer saberlo, lo sabía. Él volvía de madrugada, a las 2, a las 3 de la mañana, entraba a la casa callado, iba directo al baño. Regadera larga, agua bien caliente. Yo escuchaba el chorro correr por 20, 30 minutos. Después venía a la cama. Se acostaba de espaldas a mí, con la mano cerca del cajón del buró, y dormía. Y a veces, no siempre, pero a veces, yo sentía un olor metálico, diferente, extraño, que el jabón y el agua caliente no quitaban del todo. Un olor que se quedaba en su piel, en el cabello, en la almohada. Un olor que yo nunca pregunté qué era, porque sabía que la respuesta era peor que la duda. Solo una vez, en 22 años, junté valor. Él había salido y regresado de madrugada. Yo estaba en la cocina haciendo café porque el sueño me había abandonado, como casi todas las noches. Ribamar, ¿cuántas veces ya? No terminé la frase. No hizo falta. Él me miró, esa mirada 2 segundos, y dijo con la voz mansa que era la más aterradora del mundo. Keila, hay preguntas cuya respuesta es peor que la duda. Vete a dormir. Me fui. Y nunca más pregunté nada. Nunca más, por ningún día de los 22 años que quedaban. No tuvimos hijos. Él no quiso. Los hijos estorban, decía. ¿Estorban qué? Pero yo no preguntaba, nunca preguntaba. A veces, acostada sola en esa cama mientras él estaba afuera resolviendo, yo pensaba, si tuviera un hijo, quizás tendría fuerza para huir. Quizás tendría motivo para arriesgarme. Quizás. Pero quizás el hijo crecería igual que el padre. Y entonces serían 2. Me la pasé 22 años obedeciendo, siendo invisible de nuevo. Esa misma invisibilidad de la señora del aseo ahora era la invisibilidad de la esposa. Yo cocinaba bien, lavaba bien, planchaba bien, arreglaba la casa, servía a sus amigos, le sonreía a los vecinos, iba a misa y no hacía preguntas. La esposa perfecta de un monstruo es la que finge que no sabe. Y yo fingí por 22 años enteros. Fingí tan bien que a veces yo misma le creía a la mentira. En enero de 2024, mis queridos, el mundo fue por Ribamar. Y cuando llegó, llegó con fuerza. La Policía Federal llegó a Aguascalientes un martes por la mañana. Operación grande. 6 patrullas negras, 20 agentes federales con chaleco, casco, escudo. Órdenes de cateo firmadas por juez federal. Sirenas, megáfono, confusión. Yo estaba en casa haciendo el almuerzo. Arroz en el fuego, frijoles en remojo, carne descongelándose en el fregadero. Las 11 de la mañana. Ribamar había ido a la tienda temprano, como siempre, y entonces escuché el golpe. No toque, golpe, derribo. La puerta de enfrente de la casa voló. 4 hombres de negro entraron gritando con esas armas enormes, apuntando al frente, berrando. ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora! Caí al suelo de la cocina con el delantal puesto, con la cuchara de madera en la mano, con el olor a arroz quemándose detrás de mí, porque olvidé apagar el fuego. Me quedé ahí boca abajo, con la cara en el piso frío, mientras ellos revolcaban la casa entera. Abrieron cajones, vaciaron armarios, voltearon colchones, arrancaron cuadros de la pared. Encontraron lo que estaba en el cajón del buró. Encontraron lo que estaba debajo del asiento del carro. Encontraron lo que estaba en el cuarto de herramientas. Encontraron dinero. Mucho dinero, mis amores. 340,000 pesos en bolsas de plástico escondidos dentro de un hueco cavado en el piso de la cochera debajo del cemento, que yo ni sabía que existía. 22 años viviendo en esa casa, y yo no sabía que debajo de mis pies había una fortuna sucia enterrada. Encontraron celulares que nunca había visto, documentos con nombres falsos, cosas de las que yo no tenía ni idea de que existían bajo mi propio techo. Ribamar fue arrestado en la tienda. El empleado contó después que él estaba atendiendo a un cliente, explicando la diferencia entre 2 pastillas de freno. Cuando los federales entraron por la puerta de enfrente, él los miró, dejó de hablar. Puso la pieza en el mostrador con cuidado, levantó las 2 manos y dijo con voz calmada: «Ya tardaron, como si él supiera que algún día iba a pasar,
como si hubiera pasado 28 años esperando ese momento. Y cuando llegó, no corrió, no gritó, no se resistió, solo dijo, «Ya tardaron», y levantó las manos. Me llevaron al Ministerio Público. Me interrogaron por 6 horas seguidas. 6 horas sentada en un cuarto frío, de luz blanca fuerte, contestando preguntas. ¿Sabía usted de las actividades de su marido? ¿Participaba? ¿Ayudaba de alguna forma? ¿Tenía conocimiento de los casos? Dije la verdad. Por primera vez en 22 años abrí la boca y dije todo. Conté de la luna de miel, de ese objeto en la bolsa, de la frase de la amenaza, de los 22 años de miedo, de silencio, de obediencia. Conté del olor de madrugada, de las salidas nocturnas, de don Agenor, que se fue a la Ciudad de México y nunca volvió. Conté todo. Lloré, temblé, vomité de los nervios, pero conté. El agente a cargo, un hombre de 40 y tantos años, serio, de lentes, me miró con una mezcla de lástima e incredulidad y dijo: «Doña Keila, ¿por qué nunca denunció?» Yo lo miré el chaleco que él traía puesto, el arma que él cargaba en el cinturón, los 20 agentes armados que estaban en el pasillo afuera, y respondí: «Usted anda con chaleco, con protección, y tiene 20 hombres armados acompañándolo, y aún así, usted tiene cuidado. Yo vivía sola con el hombre que usted acaba de arrestar, sin chaleco, sin protección, sin nadie. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que denunciara y me quedara en casa esperando a que él regresara?» Él bajó los ojos, se quitó los lentes, se frotó la frente y no contestó porque no había respuesta. La investigación que siguió reveló todo lo que yo sospechaba, pero pasé 22 años tratando de no confirmar. Ribamar Gómez Feitosa operaba desde hacía 28 años, desde antes de conocerme. La tienda de refacciones era fachada para lavar dinero. Siempre lo fue. Los amigos arreglados de la boda eran la organización, cada uno con su función: vigilante, chofer, informante. Y Ribamar era quien ejecutaba el trabajo final. La Policía Federal lo vinculó a 14 casos confirmados. 14 con pruebas concretas: llamadas telefónicas, testimonios de testigos, registros de cámara, material genético en los lugares. 14 familias destruidas, 14 personas que salieron de su casa un día y nunca volvieron. Sospechaban de más, quizás 20, quizás 25, pero 14 con certeza absoluta. Don Agenor, mis queridos, el dueño de la panadería, el hombre que me vendía pan fiado con una sonrisa. Era uno de los 14. Encontraron lo que quedaba de él en un rancho en las afueras de la ciudad, enterrado en un potrero bajo el pasto. 17 años ahí. Su esposa, doña Teresa, todavía vivía en Aguascalientes. Todavía esperaba que él regresara de la Ciudad de México. 17 años esperando a un hombre que estaba bajo la tierra, a 200 kilómetros de distancia. Cuando la policía se lo contó, doña Teresa se desmayó en la agencia, cayó al suelo como muñeca de trapo. Cuando despertó, se quedó gritando el nombre de su marido, gritando y gritando. Un grito que retumbó en los pasillos de esa agencia y que yo escuché desde el cuarto donde estaba siendo interrogada. Y ese grito entró en mí y nunca más salió, porque ese grito era la voz de todo lo que yo callé durante 22 años. Pedí ver la lista, los 14 nombres. Necesitaba saber. Necesitaba mirarle la cara a cada nombre y recordar si lo había escuchado en esa sala de la casa, en esas reuniones susurradas, en esas noches de whisky y plática quedita. El agente me la mostró y yo reconocí 3 nombres. 3 que escuché mencionar a Ribamar, 3 que se volvieron desaparecidos en el radio, en la boca de la gente, y que yo me ponía a relacionar. Yo no hice nada. No agarré nada con las manos, no manejé ningún carro de huida, no cavé hoyo en ningún potrero. Pero yo supe en algún nivel, allá en el fondo de mi conciencia, yo supe y no hice nada. Y eso, mis amores, me carcome cada santo día. Me va a carcomer hasta el día en que me muera. No me imputaron. La Policía Federal investigó. El Ministerio Público analizó todo y concluyeron que yo era víctima de coacción.
casada bajo amenaza directa, aislada de familia y amigos, sin recursos económicos, sin red de apoyo. El dictamen de los psicólogos confirmó que yo vivía en una condición que ellos llaman algo parecido a lo que les pasa a los rehenes, que permanecen mucho tiempo presos. Yo era rehén. 22 años de rehén. En una casa sin reja, sin candado, sin cadena, pero presa de la misma manera, presa por el miedo. Rivamar fue juzgado en Aguascalientes. Yo fui convocada como testigo. Entré al juzgado temblando de las piernas, con las manos heladas, aunque hiciera calor de 40 grados afuera. Me senté en el banquillo de los testigos y lo vi entrar esposado, de uniforme beige de preso, sin el gel en el cabello, sin la colonia, sin el zapato boleado, sin la sonrisa. Parecía más pequeño, encogido, disminuido. El hombre que me aterrorizó por más de 2 décadas parecía un viejo cansado arrastrando los pies por el piso del juzgado. Cuando él me vio, sonrió esa sonrisa, la misma de la clínica del doctor Venancio, la de la botellita de agua, la de la flor de plástico. Me sonrió como si estuviéramos sentados en la plaza tomando horchata, y yo lo miré de regreso y no sentí nada. Absolutamente nada. Ni rabia, ni lástima, ni amor, ni odio, ni miedo. Vacío. El vacío de quien gastó todo lo que tenía para sentir durante 22 años y no le quedó ni una gota. Di mi testimonio. Conté de la luna de miel, de la bolsa, de todo. Hablé por más de 1 hora sin parar. El juzgado entero en silencio. Uno de los jurados, un señor de cabello blanco, se quitó los lentes y se limpió los ojos con el pañuelo. La jueza presidenta dejó de escribir y se quedó mirándome con la pluma suspendida en el aire. Rivamar fue condenado a 47 años de prisión por los 14 casos confirmados, por la organización, por el lavado de dinero, por todo. 47 años. Él tenía 63 cuando fue condenado. Va a morir ahí adentro. No va a salir. Nunca más va a pisar esta calle de Aguascalientes. Nunca más va a sonreírle al vecino en la carne asada. Nunca más va a estrecharle la mano a nadie. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Rivamar me miró desde dentro de ese cubículo de vidrio donde se sientan los acusados. Me miró y dijo para que todos dentro de ese juzgado lo escucharan. Keila, yo te di todo. Casa, carro, dientes, mar. Me lo debes. El juzgado entero contuvo la respiración. Y yo lo miré y por primera vez en 22 años abrí la boca sin miedo, sin zumbido, sin temblar. Tú me diste una amenaza de muerte en la luna de miel y 22 años de miedo. Yo no te debo nada. El que me debe, eres tú. Me debes 22 años de mi vida que nunca voy a recuperar. Él se quedó mirándome en silencio. Y por primera vez desde que conocí a ese hombre, él no tenía respuesta. No tenía mirada amenazadora. No tenía frase cortante. Solo se quedó ahí encogido, con las esposas brillando en las muñecas. Y ese silencio, mis amores, fue el primer silencio bonito que escuché en 22 años. Lo perdí todo, mis amores. Todo lo que yo creía que era mío. La casa fue confiscada por la justicia, producto de actividad ilícita. El carro confiscado, el dinero confiscado. Todo lo que Rivamar me dio, cada tabique de esa casa, cada pieza de ese carro, cada centavo de ese dinero, vino de sangre, y la sangre la justicia la cobra de vuelta. Salí de esa casa con una maleta de ropa, la flor de plástico descolorida y la espalda encorvada de 22 años de miedo. Me fui a un refugio que la autoridad me indicó por unos días. Después regresé a Aguascalientes, para acá mismo, porque Aguascalientes es mi ciudad. Es donde nací, donde mi mamá lavó ropa, donde mi abuela Lucinda fumó su pipa, donde yo cargué cubetas de agua en la cabeza. No iba a huir de mi ciudad por culpa de un hombre que está detrás de las rejas. Aguascalientes es mía, siempre lo fue. Pero regresé al otro lado, lejos de esa casa, de esa calle, de ese vecino que hacía carne asada los domingos sin saber lo que vivía al lado. Renté este cuartito donde estoy ahorita. Un cuarto, una cocina, un baño, paredes blancas descascaradas, piso de cemento frío,
ventana de madera que se atasca de un lado, sin cochera, sin asador, sin sala amplia. Pero tiene mi pedacito de patio con el mango viejo, tiene mis 3 jaulas de pajaritos en la pared, tiene a La Paz echada en la sombra con la lengua de fuera por el calor. Y tiene silencio. Silencio de verdad. No el silencio de miedo, que era pesado y sofocante. El silencio de paz, que es ligero, que es suave, que da gusto sentirlo. Volví a trabajar de señora del aseo. 3 casas, lunes, miércoles y viernes en una, martes y jueves en otra, sábados en la tercera, 2 salarios mínimos por mes. Lo mismo que ganaba antes de que Ribamar apareciera en mi vida con su botellita de agua. Volví al principio. Con 59 años, cabello blanco con la raíz asomando, ojeras profundas que ya no se quitan, manos encallecidas de producto de limpieza. Volví al principio. Solo que ahora el principio tiene otro sabor. Tiene sabor a mío. Cada centavo que entra a esta casa es mío. Es limpio. No tiene olor a madrugada. No tiene suciedad invisible que no sale con agua y jabón. La Paz duerme conmigo cada noche, del lado izquierdo de la cama, en el mismo lugar exacto donde Ribamar dormía. En lugar de ese cajón con ese objeto negro y frío, ahora hay una cajita de madera con el collar de La Paz, su tazón de croquetas y una veladora de San Francisco de los Animales que me dio doña Nadir. Y yo duermo. Duermo de verdad. Duermo toda la noche, sin despertarme asustada, sin sentir olor extraño en la almohada, sin contar las horas hasta que salga el sol. Duermo y despierto, con el canto de los pajaritos y con La Paz lamiéndome la mano, pidiendo comida. Mi tía, hermana de mi mamá, a quien yo no había visitado en 22 años, me buscó después de todo lo que pasó. Apareció en mi puerta con un pastel de elote envuelto en un mantel de cocina. Tocó despacito, como quien tiene miedo de molestar. Cuando abrí y la vi ahí envejecida, de cabello blanco, con ese pastel en las manos y los ojos llenos de lágrimas, me desmoroné. Lloré en su hombro como no lloraba desde niña. Ella se sentó en mi cama, porque es el único lugar donde sentarse en este cuarto, y dijo: «Keila, yo siempre supe que algo andaba mal, pero tú te casaste y desapareciste. Desapareciste de mi vida, de la calle, de todo. Yo pensé que ya no querías verme, que el marido rico te había llevado lejos de mí. Yo te quería, tía. Cada santo día te quería ir a ver. Quería tomar café con usted. Quería contarle de mi vida, pero él no me dejaba y yo tenía miedo. Ya sé, hija mía. Ahora ya sé. Ahora tomamos café juntas cada sábado por la mañana. Ella trae el pastel que a veces es de elote, a veces de camote, a veces de tapioca con coco. Yo hago el café de olla bien cargado en la cafetera de barro. La Paz se queda debajo de la mesa esperando que caiga una migaja de pastel, y cuando cae la agarra antes de que llegue al suelo, y platicamos de todo y de nada. Del tiempo, de los vecinos, de recetas, de telenovelas, del precio del frijol que subió de nuevo. Plática de gente normal, plática que yo no tuve durante 22 años. Y cada sábado por la mañana con mi tía, con pastel y café de olla, vale más para mí que cualquier cena en restaurante a la que Ribamar me llevó. El Ciciño, mi hermano, me llama de la Ciudad de México cada semana, los miércoles por la noche, sin fallar. Él quiso venir por mí, llevarme a vivir con él. Vente para acá, Keila. Aquí nadie te conoce, nadie sabe tu historia. Empiezas de nuevo. Pero yo le dije: no, porque empezar de nuevo no es huir. Empezar de nuevo es quedarse de pie en el mismo lugar donde uno cayó y demostrar que uno no se rompió. Y yo no me rompí. Me doblé, se torció todo. Casi me parto en 2, pero no me rompí. Cuido a mis pajaritos cada mañana. Trabajo en mis 3 casas. Tomo café con mi tía el sábado. Llevo a La Paz a pasear cada tardecita despacito. Al principio era solo una cuadra, porque las piernas me temblaban de caminar sola en la calle sin él a mi lado. 2 cuadras la semana siguiente, 3 la otra. Hoy camino por toda la ciudad. Paso por la plaza donde él me pidió matrimonio y ya no siento nada.
Paso por enfrente de la clínica del doctor Venancio, donde él me ofreció agua y ya no siento nada. Paso por la calle de la tienda de refacciones, que hoy es una tienda de telas, y ya no siento nada porque el miedo se fue. Despacito, sin avisar, sin despedida, se fue. El zumbido paró, mis amores. Después de 22 años, paró. No sé exactamente cuándo. No hubo un día marcado en el calendario. Sé que una mañana desperté y me di cuenta de que todo estaba quieto. Quieto de verdad, sin miedo, sin amenaza, sin él. Solo yo, la paz roncando a mi lado y el jilguerito cantando allá afuera en el patio. Y lloré. Lloré de alegría por primera vez en más de 2 décadas. Porque el silencio, cuando nunca lo has tenido de verdad, es lo más bonito del mundo. Mis queridos, mis amores, si llegaron hasta aquí conmigo, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón, cansado pero agradecido. Agradecerles por cada minuto que le sacaron a su día para escuchar a esta viejita contar lo que vivió. Yo sé que no es fácil. No es fácil para mí contarlo y no es fácil para ustedes escucharlo, pero es necesario contarlo. Es necesario como respirar. Quiero hablar ahorita con ustedes que me están viendo y que de repente, sin querer, están viviendo algo parecido a lo que yo viví. No tiene que ser igual, no tiene que ser el mismo tipo de situación. Pero si vives con alguien que te controla, que vigila tus pasos, que lee tus mensajes, que decide a dónde vas y con quién hablas, que te aísla de tu familia y de tus amigos, que te hace tenerle miedo a preguntar, a hablar, a existir dentro de tu propia casa, entonces te estoy hablando a ti. Mírame a los ojos y escucha lo que tengo que decirte. Yo viví 22 años en silencio porque creí que no existía puerta de salida. Creí que todas las puertas estaban cerradas, que todas las ventanas estaban selladas, que no existía camino que me llevara lejos de ese miedo. Pero las puertas nunca estuvieron cerradas, mis amores. El miedo era el que me hacía creer que sí lo estaban. La prisión de miedo no tiene reja de hierro, pero tiene un poder que es peor que cualquier candado del mundo. Porque un candado de hierro, alguien viene y lo rompe con unas pinzas. El miedo, solo una misma puede romperlo por dentro. Aprendí que la bondad de quien te controla es la carnada más peligrosa del mundo. La botellita de agua, las gorditas, la flor de plástico, la sonrisa bonita, el dentista pagado, el vestido nuevo. Todo eso puede ser trampa adornada de cariño. No estoy diciendo que todo hombre gentil esconde maldad. Estoy diciendo que cuando la gentileza viene acompañada de celos, control, aislamiento y miedo, no es gentileza, es cadena. Cadena adornada con moño de listón, pero cadena que ata de la misma manera. Aprendí que pertenecer a alguien no es salvación. Salvación es pertenecerse a una misma. Yo pasé 36 años invisible, sin pertenecer a nada ni a nadie, y creí que pertenecer a Ribamar era la respuesta para todo. No lo era. La respuesta era aprender a pertenecerme, a bastarme, a mirarme al espejo y saber que soy alguien que merece respeto, con o sin anillo en el dedo. Aprendí que sobrevivir no es lo mismo que aguantar. Aguantar es elección de quien decide que puede. Sobrevivir es instinto de quien no tiene otra opción. Yo no elegí quedarme con Ribamar por 22 años. No pude salir. Y cuando la puerta finalmente se abrió, tuve que reaprender a caminar, a hablar, a existir sin miedo. Aprendí que el silencio puede ser la cosa más horrible y la más bonita del mundo. Depende de quién te metió en él. El silencio que viene de quien te amenaza es enfermedad. El silencio que viene de la paz de quien es libre es cura. Y hoy yo vivo en el silencio bueno. El silencio de los pajaritos cantando, de la paz durmiendo, del café de olla colando, de la vida pasando sin prisa y sin miedo. Aprendí que el zumbido del miedo para. Puede tardar 22 años, pero para. Y cuando para, lo que queda es tan bonito que vale toda la espera. Si estás escuchando esto ahorita y estás viviendo algo parecido, en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier idioma, quiero que sepas una cosa.
Existen personas y organizaciones listas para ayudar. En cada rincón de este planeta hay alguien que puede extenderte la mano. Busca información en tu región. Pide ayuda. Habla, porque el silencio protege a quien hace el mal. La voz protege a quien sufre. La dignidad y el respeto son valores que no tienen frontera, no tienen idioma, no tienen color. No importa dónde estés, mereces vivir sin miedo. Mereces dormir en paz. Mereces despertar con un canto de pajaritos y no con zumbido en la cabeza. Cuento mi historia no para que nadie me tenga lástima. Lástima no quiero ni necesito. La cuento para abrirle los ojos a quien lo necesita, para mostrar que la puerta existe, aunque el miedo diga que no, que hay salida, aunque parezca que el mundo entero cerró las puertas. Mi dolor se volvió mi voz. Y si esa voz atraviesa la pantalla de este celular o de esta computadora y llega a una mujer que en este exacto momento está acostada en la cama, con miedo de respirar fuerte, mirando el techo oscuro, escuchando el zumbido, y esa mujer encuentra dentro de sí una chispa de valor para pedir ayuda, entonces cada lágrima que derramé aquí hoy habrá valido la pena. Cada una. Esta historia no es entretenimiento, mis queridos. No es telenovela, no es ficción, no es drama de televisión. Es una alerta, es una mano extendida para quien está atrapada. Es la prueba viva de que uno sobrevive a lo que parece imposible de sobrevivir. Y si yo, que soy una mujer sencilla, señora del aseo, sin estudios, que vivió 22 años al lado de un monstruo, logré salir al otro lado y encontrar paz, entonces cualquier persona puede. Y ahora, mis amores, quiero hacerles un último pedido. Si esta historia los tocó, si sintieron en el pecho lo que yo sentí contándola, si entendieron que el silencio de miedo tiene que acabar para darle lugar al silencio de paz, entonces les pido de corazón, suscríbanse a este canal ahorita. Ahorita mismo, aprieten el botón, activen la campanita, porque cada historia que esta abuelita cuenta aquí puede ser la historia que cambie la vida de alguien. Denle like, compartan este video con quien quieran, con quien se preocupan, con quien quizás necesite escuchar estas palabras. Y en los comentarios escriban la palabra silencio. Nada más. Una palabra. Silencio. Para que yo sepa que se quedaron conmigo hasta el final y que entendieron que el silencio de miedo tiene que ser reemplazado por el silencio de paz. Háganlo ahorita, hijo mío, hija mía. No esperen ni un minuto más, porque a veces una historia es todo lo que alguien necesita para encontrar el valor de cambiar su propia vida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz que yo encontré después de tanto sufrimiento llegue a la vida de cada persona que me está escuchando ahorita. Que el zumbido se detenga en la cabeza de quien lo necesita. Que llegue el silencio bueno. Un abrazo grande de esta abuelita aquí en Aguascalientes, desde mi patiecito, con mis pajaritos cantando y la paz dormida a mi lado. Quédense con Dios y quédense en paz. Paz de verdad.